Amigas y amigos, les doy la bienvenida a este nuevo espacio, a una nueva edición de nuestro programa Un Café con el Rector. Ustedes saben, este es un espacio universitario para dialogar, para dar a conocer novedades, para realizar análisis sobre temas que interesan a las sociedades en el mundo actual y obviamente a la comunidad universitaria. Y siempre en este espacio tenemos invitados especialísimos. En esta ocasión, pues, doy la bienvenida a Edgar Varela Barrios. Él fue rector de la Universidad del Valle en Colombia y además ahora es el flamante, y voy a leer esta parte, director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la propia Universidad del Valle. Vamos a dialogar sobre temas de interés general con nuestro invitado, con Edgar, a quien le doy la bienvenida y de entrada le invito a probar nuestro cafecito. Es un café lojano que creo que está ganando relevancia en el mercado mundial, haciendo competencia al café colombiano también. Agradezco mucho. Que no se nos enfríe, Edgar, por favor. Sí. Y bienvenido. Llevo 3 días en Quito y he probado el café ecuatoriano y es de muy buen nivel. De buena factura, como suelen decir. Sí, porque hay otros cafés que son muy fuertes, pero este está bien. Muy bien. Bueno, esto que lo diga un amigo colombiano ya es importante. Así que bienvenido, Edgar. Él además tiene un PhD en Administración de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, en Canadá. Y tiene esto muy, digamos, enfocado, como dije, a la administración, a la gestión pública, también privada. Pero el perfil de Edgar es realmente especial, porque además él tiene una formación sólida y un recorrido en historia andina, historia latinoamericana en general. Además, su profesión de base es la de filósofo. Entonces, mi idea es que en esta entrevista, en este diálogo, podamos conversar primero sobre esto que hace mucho al perfil personal de nuestro invitado, para luego concentrarnos en temas que tienen que ver más con la gestión universitaria, habida cuenta de que fue rector de la Universidad del Valle. Ahí comentaremos algunos temas que son de mutuo interés en el mundo universitario. Y luego nos centraremos en las tareas que tiene y en los retos que tiene ahora Edgar con la experiencia acumulada y el recorrido tan importante que también tiene. Vamos a ver cómo está el enfoque, en qué está, cuáles son los retos que tiene a cargo de este instituto que llama mucho la atención de prospectiva, innovación y gestión del conocimiento. Así que, Edgar, empiezo por donde hay que empezar, diciéndote que sería bueno que nos cuentes en este programa por qué ese interés tan fuerte, tan importante y marcado por esa tripartita base de formación, ¿no? Historia, administración, gestión y adicionalmente filosofía. Por favor, bueno, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, rector César. Sí, yo mismo me he hecho esa pregunta retrospectivamente y me he contestado a mí mismo y te lo contesto, porque a mí siempre lo que me ha interesado es el asunto del poder y la política entre los seres humanos. Y yo de muy joven, como buena parte de mi generación, milité en grupos de izquierda, fui líder estudiantil, estaba en el otro lado de la calle, ¿no? Haciéndole paros al rector de turno en mi juventud. Y lo que más me preocupaba intelectualmente era todo lo que era el proceso del poder y la política. E hice mi carrera en filosofía en un modelo flexible que la Universidad del Valle tiene desde hace muchas décadas, donde uno escoge las asignaturas en filosofía política. Entonces yo a lo largo de los 10 semestres... Pero en la carrera de filosofía. De la carrera de filosofía, allá tú puedes estudiar ética, puedes estudiar filosofía política, puedes estudiar filosofía de la ciencia, puedes estudiar historia de la filosofía, puedes estudiar epistemología. Hay 5 campos donde uno escoge qué camino adoptar. Yo adopté el de los estudios sobre poder y política y por supuesto hice lecturas de los clásicos del pensamiento político, los contractualistas, la filosofía griega, los filósofos positivistas del principio del siglo XX, la fenomenología, la filosofía francesa del tipo Foucault, Derrida, Deleuze, que en esa época eran muy activos y estaban vigentes. Y después un rector, que tiene su segundo apellido, Jaime Galarza San Clemente,
que me de conocía. La Universidad del Valle. Sí, sí, rector de la Universidad del Valle, que era profesor del área de Ciencia Política y Administración Pública. Me conocía porque pues, yo era un líder universitario y me llamó a dictar clases en una maestría en Administración Pública y me dijo, Edgar, tú sabes de filosofía política, ¿por qué no les enseñas a los estudiantes teoría del Estado y temas relacionados con el poder y la política? Y por allí empecé y ahí me quedé. Finalmente empecé a ser profesor ya de planta posteriormente de la Facultad de Administración para trabajar temas de gobierno, administración pública y empecé a estudiar management que yo no conocía. Yo sabía filosofía, sabía política a nivel teórico, pero no la ciencia administrativa. Y hice un estudio, digamos, autodidacta largo durante varios años de las bases y los fundamentos de la administración en los Estados Unidos y leí tanto administración pública como administración de negocios, porque tú sabrás, César, que esas son disciplinas de lo público y lo privado, pero en Estados Unidos, en el final del siglo XIX y en los comienzos del XX, esas disciplinas estaban muy juntas. Después se separan, pero en los orígenes de la administración pública y de la administración de empresas se hacen en las mismas escuelas, las escuelas de negocios, aún están allí, ¿no? Por ejemplo, el área nuestra de gobierno y administración pública es una parte de la Facultad de Administración. No estamos en el departamento de ciencia política ni en sociología, sino en una facultad administrativa. Y ese fue un enfoque que me permitió hacer un tránsito relativamente sin saltar al aire, pues de manera suicida desde la filosofía a una escuela de negocios y a estudiar temas de gobierno y administración. Ahí voy a poner pausa, Edgar, discúlpame, antes de que nos cuentes además el vínculo hacia el camino de la historia también, porque falta ese otro contenido, pero ¿no hubo ya en ese punto como una especie de tensión o ruptura entre dejar de pensar, aunque suene tautológico, pensar filosóficamente y pasar al mundo real del business, de los negocios, de las finanzas? Pues mira, la mayoría de los filósofos políticos... ¿Cómo lo tomaste? No, le doy mi explicación desde esta perspectiva. La mayoría de los filósofos políticos relevantes e importantes en la historia del pensamiento filosófico eran practicantes. Le doy el ejemplo del fundador de la filosofía política, que fue Aristóteles. Aristóteles era biólogo. Empírico. Era empírico, escribió un tratado sobre la zoología de los animales, hizo un libro sobre lógica. Aristóteles era un filósofo muy metido en los temas de las ciencias de su tiempo. Y en general los filósofos que tienen que ver con filosofía política, como Thomas Hobbes, por citarle un ejemplo, Thomas Hobbes fue durante muchísimos años preceptor de los hijos de los reyes y acompañaba. Efectivamente, en esa época no había esa cercanía al poder, claro, la manera como se ejercía el poder. Cómo se ejercía el poder, claro. Conocía muy bien las dimensiones internas del poder. Maquiavelo, igual. Nietzsche en el siglo XIX fue un autor que también conoció muy bien. Entonces, los filósofos encerrados solo en la filosofía son posibles en campos como la ontología, o teoría, la metafísica que llaman, epistemología, donde tienen que tener algún conocimiento de filosofía de las ciencias, pero los filósofos del ámbito de la ética, la moral y la política siempre son personas muy conectadas con los problemas de su sociedad. Con la realidad. Claro, con la el otro es recuerdo a Jering, por ejemplo, el filósofo del derecho, ¿no? El cielo de los conceptos. Porque en el mundo del derecho, mi formación es de jurista, se habla del cielo de los conceptos, la justicia, por ejemplo. Sí. Hay que aterrizarlo a lo práctico y ahí tienes instituciones, tienes normativa, tienes gente que acciona en el aparato judicial. Tienes conflictos. Claro, el cielo de los conceptos. Entonces es una filosofía que no está en el cielo de los conceptos, tiene esos vínculos. La filosofía política toda la vida, desde la época en que se la fundó en los griegos, ha sido una filosofía muy aterrizada a los temas de la sociedad, a los problemas políticos, y muchos de los grandes filósofos políticos fueron consultores, asesores de gobiernos, Maquiavelo lo fue, fueron gente que estaba en el debate público, para darle el ejemplo de Nietzsche, que ya cité, que no solamente escribía libros, sino que participaba de los debates escribiendo en periódicos o en revistas, y en el siglo XX y XXI eso se expandió muchísimo más, ¿no? Hoy los filósofos más significativos de nuestro tiempo son actores del debate público, incluso en la época de las redes sociales,
Son personas que tienen páginas web, que tienen digitalización Y como que y hoy que más juegan que un rol nunca allí. se necesita esa guía también, ¿no? Sí, claro. O sea, apostaste y te decantaste por un camino de la filosofía con enfoque práctico, podríamos decir. Exacto, sí, ¿Y sí. la historia, cómo entra la historia en tu formación, en tu Buena perfil? pregunta. Como en mi generación todos empezamos siendo marxistas. Yo leía Marx con mucho juicio y leía Hegel, que fue el maestro de Marx, y después de leer a Hegel leía Kant, que fue el maestro con el que discutió Hegel, y leía Fichte y Schelling y los ¿Y filósofos leíste clásicos al yerno alemanes. de Marx, a Paul Sí, Lafargue, sí, claro. y Sí, su sí. derecho a la Sí, pereza? ¿Y un libro que leí muy joven también, que era un autor muy vivaz. Claro. Y esos autores tenían una capacidad de concretarse en contextos históricos. Entonces, a mí la historia me ha interesado mucho el desde entorno joven. en el que se acciona. De siempre he leído libros de historia. Ahora mismo me estoy leyendo una novela histórica sobre Aníbal, el líder de Cartago que desafió al Imperio Romano y que se fue a vivir a España y desde España invade. Mucha cultura general hay allí, ¿no? Claro, invade Italia y En novela fracasa. histórica. El Cartago como el gran rival de Roma. Entonces siempre en mi vida leo libros de historia, leo biografías de políticos. Entonces, en algún momento, en la Universidad del Valle, un profesor, que fue uno de los más grandes historiadores de Colombia, Germán Colmenares, creó una maestría en historia andina. Y a él le parecía que podríamos hacer una reflexión sobre el mundo andino. Consiguió profesores, redes de investigación de Perú, profesores andinistas de Estados Unidos y Europa, algunos latinoamericanos, y armó un programa que me interesó mucho. Él murió un poco antes, murió muy joven, a los 56, 57 años de cáncer, pero dejó el programa. Yo fui uno de los primeros alumnos en tomar esta maestría, que era con becas latinoamericanas. Yo estudié con personas de Canadá, Brasil, Argentina, Perú. Y allí veo un punto de encuentro muy fuerte con nuestro proyecto académico de la Andina, porque siempre nuestra universidad, que la conoces, se ha enfocado en eso, en decir al mundo, se puede hacer academia seria desde lo andino. Claro. Y yo empecé a descubrir el mundo andino. Me leí un gran autor que supongo conoces, que es John Murray, que era un húngaro, que fue el pionero en hacer estudios historiográficos sobre los Andes y sobre el Imperio Inca. Nos enseñó un profesor que era el más grande autoridad en andinismo en Europa, ya murió hace 2 años, Tristan Platt. Claro, gran amigo de nuestra universidad. Sí, un gran académico y un gran tipo, ¿no? Nosotros, Yo me hice muy amigo de Tristan Platt. Olinda Celestino, que fue una profesora peruana que lamentablemente nos enseñó y al año siguiente falleció, y había profesores colombianos y ecuatorianos, y a mí me interesó mucho el mundo andino, cómo el imperio inca se construye como un enorme imperio multinacional que llega hasta Colombia, llegan a los Pastos, al Popayán, van hasta Chile. Es un imperio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Y las redes y cómo se comunicaban. Muy potente en esa época, ¿no? Y un modelo estatal, ¿no? Claro. Porque es un imperio que se construye desde una teocracia pública. También estudié en paralelo el caso mexicano, el imperio azteca, Tolteca azteca, y a eso le dediqué un buen número de años, debo decirlo, y también estudié la Amazonía. Qué importante. Y la Amazonía como vasto espacio que no fue conquistado por los imperios, donde hubo pues muchas aventuras de los españoles en minoría. Entonces, esa es una marca que he tenido, y yo siempre trato de enfocar los estudios sobre el poder, sobre la administración pública en contextos históricos. A mí me parece, César, que hablar de política o de poder o de administración sin contexto, sin decir en qué país, en qué espacio, en qué tiempo, puede ser muy ineficiente. No, resulta muy abstracto. Excelente. Vamos avanzando, Edgar. Tienes una formación muy amplia y lo que yo voy detectando es que si hablamos de poder, si hablamos de ejercicio del poder público, de la función pública, si hablamos de administración, estamos hablando a la final de algo que lo vivimos todos los días los ciudadanos, y es esto del servicio. Hay una vocación de servicio allí. Y claro, si le sumamos el ingrediente último de la historia para entender los contextos, el momento de las sociedades,
estamos hablando de que tiene que ser un servicio efectivo para la necesidad del momento, ¿no es cierto? Yo veo que eso te ha motivado también en tu formación. Claro, por eso estoy en una facultad de administración, por eso enseño administración pública y enseño temas prácticas, por eso fui rector, fui vicerrector, fui vicedecano, ahora dirijo un instituto. Toda una carrera desde el 92, ¿no? Sí, desde el 92, exacto. En la Universidad de Llevo ya mucho más de 30 años de trabajo académico y he combinado el ser profesor con ser líder de proyectos concretos y hacer gestión, porque yo creo que enseñar administración necesita que el que enseña haga algún tipo de administración, ¿no? Es como un médico. Sí. No te puedes imaginar un médico que no tenga pacientes, que no esté tenga en un práctica, hospital, que no un recorrido en el terreno, como se suele decir. Muy bien. Has escrito más de 20 libros y muchos artículos, supongo capítulos de textos. Y bueno, ¿cuáles han sido los focos principales ya en la investigación de cara a publicaciones? Te puedo contestar. 2 o 3 ejes. Sí, te puedo contestar retrospectivamente e históricamente. Al comienzo de mi carrera académica me ocupé mucho de los temas de historia, de política y de filosofía política aplicada a la historia. Y sobre eso hice papers y publicaciones. Por ejemplo, estudié mucho Simón Bolívar. Ah, muy bien. Me leí toda la obra de Simón Bolívar. Yo estoy en ese camino, te cuento. Ya tengo como 20 libros de Bolívar. Sí. Y los estoy leyendo. Espero escribir más adelante. Claro. En Colombia, una entidad que era Colcultura, que ya no existe, que es el antecedente del Ministerio de Cultura. ¿Y has escrito sobre Bolívar? Sí, claro. Tengo varios escritos sobre Bolívar. Sobre todo sobre su filosofía y sobre el ideario político de Bolívar, la influencia de los franceses que lo formaron, de los profesores que le enseñaron, de Andrés Bello, el debate con Miranda. Con una vida impresionante. Exacto. Y no solo a Bolívar, porque cuando tú empiezas a leer sobre Bolívar, te lleva al bolivarianismo, es decir, a los que han estudiado los conflictos. Te doy un ejemplo de algo que me gustó mucho. La novela de García Márquez sobre Bolívar, ¿no? El general en su laberinto, que es maravillosa. Obra ícono de García Márquez, claro. Claro, que es una de las mejores obras, a mi juicio, que García Márquez escribe, que es una historia sobre la soledad y la derrota en el poder. Es que la literatura también tiene muchos cruces con la historia viva de los pueblos. Claro, y en el caso de Gabo, que él era periodista, claro. Gabo le decimos los colombianos a García Márquez, él se acompañó de historiadores colombianos, cubanos, venezolanos, peruanos que le ayudaron a construir esta historia. Pero estudié Bolívar y sobre Bolívar escribí sobre el siglo XIX y la configuración de las repúblicas liberales. Perfecto. Es un concepto de Bolívar, con ¿no? mucha incidencia en la realidad colombiana, ¿no? Claro. Edgar, ¿cuál es el libro que tú podrías decir? Porque eso nos pasa a los académicos. ¿Cuál es el libro que te dejó más satisfecho, más contento de tu trayectoria? Porque uno tiene sus amores y desencuentros con lo que produce, creo yo. Y esto depende del momento que vives, del punto de tu carrera en el que estás. ¿Qué libro dices? Te voy a decir cosas eruditas, Este pero somos profesores. Ajá. El libro que más me impactó cuando yo era joven fue La filosofía del derecho de Hegel. Y lo leí con mucho juicio, con mucho detalle. No, pero digo tuyo, de tu producción. Ah, de mi producción. ¿Cuál es el que te ha dejado más feliz? Porque de los otros hay muchos, pero el tuyo. Lo que más me gusta que he hecho, lo acabo de publicar, es una trilogía que escribí sobre management, que se llama La hegemonía del management. O sea, en administración. Sí, pero es filosofía de la administración. Yeah. Es un trabajo al que le he dedicado 10, 12 años de mi vida. Se basó en los cursos que dicté en el doctorado en administración en nuestra universidad entre los años 2011, 2012, 13, 14, poco antes de que me nombraran rector. Yo hice 3 seminarios. Hice un seminario sobre epistemología del management y todos los fundamentos metodológicos y epistemológicos que estaban detrás de la gestión. Como filósofo me metí en esa temática. Hice un análisis sobre empresa, empresariado y transformación y naturaleza de la empresa, un seminario teórico. Hice otro trabajo sobre poder en las empresas y relación poder empresarial y poder público. Cada uno te dio material. Cada uno me dio material para un libro. Título de la trilogía. Exacto. Entonces, durante varios años escribí
escribí un texto enorme y lo partí, porque... Y lo fuiste puliendo. Y lo fui puliendo. Bueno, entonces condensa tu carrera y tu pensamiento esta trilogía. Sí, yo creo Eso que está sí, clarísimo. porque no es solo de management, se llama así porque uno le tiene que poner algún título a un libro, pero en realidad es un libro de filosofía política aplicada a la gestión tanto en lo público como en lo privado. Bien. Eso es Bueno, lo que yo creo que le he hecho mejor y le he dedicado muchísimo tiempo. y lo sobre todo vamos en la a última conseguir etapa. para que se lo estudie acá y lo leamos también. Sí, claro. Estamos dialogando con Edgar Varela, un querido amigo de nuestra universidad. Es rector de la Universidad del Valle en Colombia, con una trayectoria muy, muy amplia en varios campos, como estamos comentando acá y como estamos compartiendo con ustedes. Ahora voy a indagar otros temas. Ya fuimos un poco a lo personal, Edgar. No voy a auscultar más en lo personal. Yo creo que nos interesa mucho esto, como mostrar eso, el camino recorrido ya en el mundo universitario que lo hemos hecho. Y llegas tú al rectorado. ¿Cuál fue el principal tema que te motivó para ir hacia el rectorado? Tú dijiste al inicio, yo hacía huelga, el rector era... ok, ¿te hicieron huelga siendo rector, por ejemplo? ¿Qué te motivó para llegar al rectorado, para apuntarle al rectorado? ¿Y cuál crees tú que fue tu principal reto siendo rector? Mira, ¿Qué años fueron? Yo fui rector desde el final del 2015, noviembre, hasta octubre del 2023. Estuve 8 años de rector. ¿Te tocó la pandemia igual? Me tocó la pandemia, sí, me tocó la pandemia, que fue una época muy dura. Yo había sido vicerrector administrativo, que es como gerente de la universidad. También. Y vicedecano. Yo fui 5 años vicerrector administrativo, que es en una universidad grande. Univalle tiene 35.000 estudiantes, 10 facultades. Nosotros somos multicampus, tenemos sedes en municipios del entorno de Cali. Que no se te enfríe el café, por favor. En esas sedes tenemos 15.000 estudiantes, entonces uno es rector que tiene que andar en el carro de sede en sede. Te toca visitar las sedes y además rodearte de un gran equipo. Exacto, tener un equipo que te colabore, ¿no? De vicerrectores, de decanos, de directores. Y gestionar un equipo grande es bastante complejo. Pero te contesto tu pregunta. El objetivo principal que yo me propuse fue conectar muchísimo más a la Universidad del Valle como universidad regional con su territorio y con los problemas del territorio. Porque yo que vengo de la filosofía, sé que tendemos los universitarios a estar encerrados en nosotros mismos, en nuestros claustros, en nuestras deliberaciones. La torre de marfil de la famosa que torre se convierte a veces en la universidad. Y hay áreas, claro, Univalle tiene áreas de ciencias muy fuertes, ¿no? Doctorados en química, en física, en bioquímica, en matemáticas. Tenemos filosofía, humanidades, muchísimas áreas que son muy del nivel teórico y hace falta conectar más a la universidad con el territorio, incluso porque los territorios hoy, César, demandan mucho que la universidad no solo forme profesionales, o sea, eso lo hacíamos y lo hacemos siempre, ahora le piden a la universidad otras cosas, que le ayude a hacer el plan de desarrollo. Claro. Si en política pública, que ayude a formular la política pública de una gobernación. En la universidad hemos trabajado mucho, por ejemplo, asesorando ministerios, al propio Ministerio de Educación, y supongo que ayudándole a construir política educativa. También. Exacto. Entonces, parte de lo que yo me propuse hacer, además por estar en una facultad de administración, fue tener una relación mucho más estrecha de la universidad con los empresarios, con la sociedad civil, con las comunidades organizadas, con los gobiernos, y trabajar en cooperación con otras universidades. La segunda gran cosa que me propuse fue trabajar en alianzas y en relaciones fuertes con otras universidades, porque las grandes universidades, Colombia tiene unas 6 o 7 grandes universidades, son muy celosas entre sí. Le voy a dar un ejemplo de un fracaso que yo tuve. Me volví muy amigo, por supuesto, del rector de la Universidad de Antioquia, que es la segunda universidad. Siendo autocrítico. Sí, siendo autocrítico. Me parece muy en la Universidad Nacional, una gran rectora hasta hace 2 años, que estuvo conmigo la última etapa, Dolly Montoya, que es una bióloga graduada en Alemania con doctorado. El rector de la Universidad de Antioquia, un médico veterinario también con doctorado. 3 grandes académicos, los 3. Y yo les dije, hagamos doctorados conjuntos. Uniantioquia, Univalle, Universidad Nacional de Colombia. Nunca lo pudimos hacer. Los rectores firmamos el convenio. Por eso, un poco y bajábamos de celos y de cuidar espacios. Claro, es por ahí. Claro, por las rivalidades
que hay entre los grupos académicos de las distintas áreas que tienden poco a la cooperación. Cooperan mucho afuera, ¿no? O sea, cooperan con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Canadá, con el Japón, pero cooperamos muy poco para hacer proyectos conjuntos. Y algunas victorias tuvimos, ya logramos tener varios doctorados con varias universidades asociados. Yo soy de la idea, César, de que una universidad hoy no puede ser dueña de un tema si no está en relación con muchas otras universidades del mundo. ¿Cierto? Y los estudiantes salen. Nos exige cada vez más pensar en clave internacional. Claro. Porque hay problemas también que superan la capacidad le cuento de esto. Yo puse como regla, y lo hice aprobar por el Consejo Superior, etcétera, que ningún estudiante de doctorado en Univalle se puede graduar si no hace 6 meses o un semestre fuera del país. O sea, como sea. Impulsando el intercambio. Claro, a Brasil, a Ecuador, a México, a América Latina mismo, a España. Sí se pudo lograr. Es obligatorio. O sea, el estudiante que, por ejemplo, ahora tenemos un doctorado en gobierno. ¿Pero hablamos de pregrado o posgrado? No, doctorado. Ah, ok. De doctorado. Doctorado. En doctorado es obligatorio tener claro. un semestre. Ahora tenemos un doctorado en gobierno, que fue una de mis iniciativas al final de mi rectoría. Que es un doctorado en el que yo trabajo, doy clases, dirijo tesis, gobierno, administración pública, y hacemos mucho intercambio con otros países de América Latina, con Europa, con empresas incluso, porque ahora hay muchas empresas que trabajan temas de lo público, sobre todo en temas ambientales, pero ese fue mi reto principal. El segundo reto... pero para ir aclarando, es decir, los propósitos que está señalando fueron a la vez los retos. Claro. Claro, te planteaste eso. ¿Cuál fue el siguiente? No, infraestructura. Crecimiento de la universidad. Yo viendo esta universidad tan bonita, ¿no? Ustedes tienen un museo universidad, ¿cierto? Con salones muy bellos. Veo que ustedes como administración se han ocupado de tener una muy bien cuidada infraestructura. En el caso de mi universidad, que es una universidad muy grande, ¿cierto? El campus de Ciudad Universitaria en Cali tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, son 100 hectáreas. Es algo es muy un grande. Campus gigantesco, es una verdadera ciudad universitaria. Y tenemos 15 campus más. Entonces, gestionar los campus, garantizar que tengan buenos salones, que haya bienestar, que haya canchas, equipamientos, áreas verdes. Es muy complejo, requiere muchos recursos y requiere mucho que el rector se dedique a la gestión de la infraestructura, de la conectividad, de comprar datos y de lograr que haya buen Wi-Fi para los estudiantes, de que las bibliotecas universitarias tengan libros digitales adecuados. Es un esfuerzo complejo, es un esfuerzo que cuesta mucho y es un esfuerzo en el que hay muchas demandas. Entonces, te lo digo por mi caso, los rectores de las grandes universidades públicas en América Latina le dedicamos mucho tiempo a la gestión de la infraestructura, a los espacios universitarios y a la sostenibilidad financiera de las universidades. Yo incluso trabajé muchísimo en la reforma de la ley de financiamiento de la educación superior en Colombia, coordiné una comisión nacional sobre modelos de financiamiento de las universidades, me volví un experto después de muchos años de trabajar en ese tema, y hemos tenido la buena fortuna de que en el gobierno actual, en el final del año pasado, después de 15 años de empujar una ley de financiamiento, se pudo aprobar. Y esa es una muy buena noticia, porque es una ley que le aumenta los recursos de manera permanente y escalonada a las universidades públicas colombianas, por supuesto, con compromisos, claro, con compromisos de tener calidad, de tener más estudiantes, y más la cupos. Previsibilidad en el área financiera, ¿no? Que Claro, es tan vital para la universidad. Claro, y temas que tú que eres rector lo sabes bien, el tema que las pensiones, los servicios de salud de los empleados, de los profesores, el bienestar de los estudiantes, de los jóvenes, esos son temas muy importantes. Así es. Edgar, y voy a profundizar un poquito más en tu experiencia rectoral. ¿Qué es lo que más te gustó de ser rector y lo que menos te gustaba de ser rector? Muy buena pregunta. Yo creo que sí, son preguntas que uno se las hace en el ejercicio rectoral también. A mí lo que más me gustó de ser rector, yo soy un líder académico que siempre está promoviendo cosas, fue haber creado una serie de entidades, instituciones y programas que no existían.
El instituto que ahora dirige Ese yo lo ayudé a crear antes de ser rector, pero yo lo ayudé a crear. Sí, en el 2008, 2009, pero lo consolidamos. Creé la Facultad de Derecho, usted que es abogado, llevamos 50 años empujando y no había... Un poco tardíamente, ¿no? Sí, porque muy en tardíamente. Colombia hay una tradición. No, la única universidad jurídicos importante de Colombia que no tenía Facultad de Derecho ni programa de Derecho era la Universidad del Valle, pero creamos la facultad y la facultad está funcionando muy bien. Ha despegado muy bien. Ya ha despegado, tiene el área de ciencia política, tiene el área propiamente de derecho y funciona muy bien. Hay un profesor que viene aquí a darles clase a ustedes, que es el jefe del Departamento de Derecho, que es Jorge Enrique Arias. Claro que sí. Conocen aquí. Así es. Su esposa Raquel Ceballos es la decana, yo la nombré, la han reelegido y me alegra mucho haber abierto ese camino. O sea, lo que más te gustó, impulsar proyectos nuevos. Claro, vicerrectoría de extensión, no había vicerrectoría de extensión. Creé la vicerrectoría de extensión para conectarnos mucho más con la sociedad. Estamos en los pueblos y en los municipios y creamos la vicerrectoría del sistema de regionalización. Creé el sistema de laboratorios. El Univalle tiene mucha ciencia y mucha investigación, pero no estaba articulada. Y durante un par de años logramos sacar adelante un perfil muy profesional de un sistema de laboratorios en donde nos asesoró la UNAM de México, que es enorme. Buen socio. Sí, buen socio. Claro, es que así tenemos que apalancarnos las universidades. ¿Y lo que menos te gustó de ser rector? El orden público muy complejo. Decimos la administración, ¿no? Sí, la gestión. Colombia es un país donde... la burocracia también. Claro, ¿no? Mire, yo no lo digo por orgullo, todo lo contrario, lo digo porque no me gusta, me tocó tener carro blindado, escoltas, sistemas de seguridad, el entorno y protección, lo que pasaba. Que pasa mucho en Colombia, no les pasa a ustedes, no sé si les está pasando. En Colombia, alcalde, gobernador, ministro, autoridad de primer nivel, rector de gran universidad, que no tenga escolta, no es rector, ni es alcalde, ni es gobernador. Ese es un problema complejo. Temas de inseguridad, ¿no? Por temas de seguridad. En la universidad tiene sindicatos y organizaciones estudiantiles y profesorales fuertes y hay que ser capaz de negociar con ellas. Tuvimos momentos muy difíciles, pero yo puedo decir que en general tuve una buena relación con estos actores. Yo soy una persona muy equilibrada, muy espinosista, by the way. Spinoza decía que no hay que llorar, no hay que reír, solo comprender, solo comprender. Es una frase que me marcó. Excelente. De joven. Sí, Spinoza, trascendente realmente. Sí, es un gran filósofo que siempre he leído y he seguido mucho. Hubo turbulencias muy complejas en relación con los temas de orden público, a veces asesinatos de líderes sindicales, de líderes estudiantiles. En Univalle, en las universidades colombianas, hay frecuentemente disturbios en los campus. Claro. Y yo intenté controlar eso, tratando de negociar y al mismo tiempo de mejorar la capacidad de seguridad. Pero ha sido un esfuerzo muy difícil porque además no es un problema exclusivo de las universidades, sino del país. Así es. Yo me convencí al final de que yo podía empujar todo lo que quisiera solo con mis directivos y no iba a resolver un problema que tenía una escala es más grande, mucho mayor. Y aún lamento, César, que las universidades colombianas a veces se paralicen por la politización y los conflictos, porque la universidad sí debe estar de cara a la sociedad, pero no debe ser un sujeto ni de apropiación de los partidos políticos y de los gobiernos. Eso hay que evitarlo. Yo pienso que la autonomía universitaria es la cosa más valiosa que las universidades tienen. Y no es negociable. Acá hemos hecho jornadas de lucha importantes en la historia de la Andina y sabemos exactamente de lo que estás hablando. Sí, muy preocupados en la actualidad por los temas de inseguridad que hay en varios frentes. Esperamos que eso cambie. Y claro, todo ese contexto a la universidad le puede frenar, porque claro, y entonces hay muchas ideas en la universidad. Tú tienes que ser capaz de saber que esos problemas existen, pero que no te extravíen la agenda, ¿no? Claro. Porque la agenda importante, nuevos doctorados, yo logré que se crearan varios, nuevas carreras. La universidad hace muchos años no ofertaba nueva oferta académica, y una de las cosas que yo más criticaba a los decanos y a las facultades de ustedes, porque se quedan con la oferta de los años 80 y 90. Había que remozar la oferta académica. Claro, en mi facultad. Porque ha cambiado el mundo, de la manera como ha cambiado. Le doy ejemplos de carreras nuevas. Creamos la carrera de banca y finanzas,
para todo el tema y con las finanzas de nuestro tiempo, que son digitalización y otro tipo de cosas. Creamos la carrera de Administración Pública, que no existía en la Universidad del Valle, en casi ninguna universidad grande de Colombia, pero ya hay otras universidades que están siguiendo el modelo. Creamos carrera en Gestión del Emprendimiento y la Innovación, que es una carrera muy novedosa, y creamos en Psicología y Primera Infancia un programa para formar expertos en primera infancia de 0 a 5 años como título universitario, y en urbanismo trabajamos en crear una carrera en urbanismo, construcción, que no es arquitectura es más teoría, construcción es una actividad intermedia entre ingeniería civil y arquitectura, así que lo que más me gustaba hacer era crear cosas académicas, fortalecer proyectos institucionales académicos, fortalecer los centros e institutos de nuestra universidad, y creamos varios de ellos. Se me haría muy largo decirlo aquí, pero les menciono solo dos. Creamos el Instituto de Ciencias del Mar, para que la universidad tuviera un think tank de biólogos, de científicos, con un nodo en Buenaventura, que es nuestro puerto más importante, de donde Univalle tiene una sede, y estamos muy metidos en política marítima y oceanográfica. Muy bien. Que yo sé que ustedes en Ecuador son fuertes. Allí, claro, incidiendo también allí. Creamos el Instituto de Estudios sobre Paz, pues, que es un instituto de Univalle que siguió la negociación con las FARC y que es un think tank, que es un observatorio de todo el tema del conflicto armado y de los procesos de negociación desde la academia, y creamos un doctorado en estudios sobre paz. Es que la universidad tiene que incidir en la sociedad. Exacto. Y proveer elementos, ser guía de alguna manera también para la sociedad, generando conocimiento, elementos, propuestas para superar los problemas que a todos nos atañen. Sí, le digo algo, César. En Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Industrial de Santander, la Javeriana, que es una universidad católica muy buena, Uniandes, que es una de las mejores universidades de América Latina, nosotros tenemos una gran ventaja, y es que tenemos credibilidad. O sea, nos oyen los empresarios, nos oyen los gobiernos, nos oyen los gobernantes territoriales. Entonces, la gran universidad colombiana pública y privada es muy mediadora de muchos de los conflictos. Yo diría que la segunda institución que nos acompaña en eso es la Iglesia Católica, que en Colombia también tiene una posición muy fuerte como un factor de negociación y de reconciliación. La Iglesia ha trabajado muchísimo desde décadas atrás en tratar de poner a dialogar a los opuestos. Realmente, y eso ha sido positivo. Y la academia lo hace también. Yo veo con sana envidia una dinámica que se percibe fuerte acá en el Ecuador, que está pasando en el sistema universitario colombiano. Y tú de alguna manera aludes a ello. Esto del trabajo conjunto entre el sector público, empresa, sector privado, la sociedad, esa conexión. Gobiernos territoriales. Gobiernos locales. Bueno, un poco así me refiero a ello como sector público, en todos los niveles sería. Y universidad. Sí. Una trilogía muy positiva para cualquier país. Eso acá todavía no lo hemos logrado. Hemos conocido bastante lo que está pasando en algunas zonas y territorios de Colombia, y tú lo estás ratificando. Me parece que esa visión es fundamental. Hoy en día, cuando tenemos retos fundamentales, ¿cuáles, desde tu perspectiva, son ahora los retos de la universidad? Habiendo pasado por el rectorado y por otras posiciones, ¿qué ves como 2 o 3 puntos los más preocupantes que deberían alertar a la universidad de nuestro tiempo? Mira, yo tengo uno que... Para luego pasar al último tramo y enfocarnos en el instituto. Yo seguí siendo profesor. La mayor parte de la gente que me encuentra por la calle cree que yo ya estoy jubilado, ¿no? El rector está 8 años y se va a sus cuarteles de invierno. Pero yo me devolví para mi facultad, mi cubículo, y estoy trabajando y no espero Es que creo que con esa experiencia uno tiene más elementos para hacer más cosas interesantes. Exacto. ¿Qué creo yo como gran desafío? Que las nuevas generaciones, yo ahora le estoy enseñando a chicos de primer semestre. Tengo un curso de pelados de 16, 17 años. El semestre chinos pasado. Que les dicen también ustedes. Sí, pelados le decimos chinos, en Colombia. Chinos los bogotanos. En Bogotá. Sí. Ya. Pelados. Esos chicos son chicos muy inteligentes. En Univalle pues hay exámenes de admisión muy rigurosos y entra lo mejor de lo mejor, porque los cupos son muy disputados, pero tienen otra manera de ver el mundo que el profesor tradicional
no puede capturar fácilmente. No alcanza a ver. O sea, hay profesores que quieren que los muchachos apaguen el celular y que cierren la tableta y se desconecten. Yo creo que eso es imposible. En tiempo de IA, imposible. Exacto. Yo en mis clases los pongo a buscar ChatGPT, Gemini, pongo al celular en función de la investigación de la academia, porque hoy la información no la tenemos los profesores, sino que está en las redes. Yo creo que el problema que tenemos es que el formato de la universidad era muy presencial y la pandemia lo quebró. Y los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino muchas esferas de la sociedad les gusta lo híbrido. Tener conectividad, estar en clases estando en otra ciudad, un profesor estando en otro país dictando un curso o parte del curso. La gente puede conectarse incluso en el bus mientras llega a la universidad desde sus teléfonos. Si usted no flexibiliza los modelos de enseñanza-aprendizaje y abre una oferta más híbrida, creo que no tiene la capacidad de conectarse con los nuevos tipos de estudiantes, que incluso los que son jóvenes de 17, 18 años, muchos de ellos trabajan. Que sería uno de los retos actuales, entonces. Claro. O sea, pero ahí veo lo de apostarle por una nueva metodología. Claro, tenemos que tener nuevos formatos, nuevas maneras, trabajar mucho autoaprendizaje, trabajar mucho con las plataformas digitales que hemos construido. Y los docentes también, como se suele decir, reinventarnos. Claro. Aquí hemos usado el término reinventarnos. Sí, estamos en lo mismo. Sí, en mi universidad y en muchas otras colombianas hemos tenido un factor positivo, y es el recambio generacional. Entonces, hoy en día la inmensa mayoría de los profesores de mi universidad son menores de 45 años, son otra generación. Pero quien se queda, que va acumulando gran experiencia, tiene como un reto también actualizarse, ¿no es cierto? Obvio. Y yo le digo, nos actualizamos. Muchos de nuestros profesores de vieja guardia, por así decirlo, sabemos usar IA. La usamos para las clases, la usamos para trabajar en investigación y estamos trabajando muy vinculados a los temas de los datos, de la inteligencia artificial, a los repositorios digitales, a la conectividad. Ese es un desafío que tenemos que superar. En conjunción con él, otro tema muy importante, los jóvenes ahora no quieren estudiar tantos semestres. Carreras largas de 10 semestres no tienen mucho sentido. Y en Colombia ya se está viendo, César, que los jóvenes ya no están yendo en la escala masiva que iban hace 10 años a solicitar cupos universitarios. Está pasando acá también. Exacto. Entonces, nosotros tenemos cupos gratuitos, porque en Colombia la educación universitaria pública es gratuita para los estratos básicos, pobres y medios de la población. Y en muchos programas los cupos no se llenan, pese a que el estudio vale cero y que hay un buen bienestar. ¿Por qué? Porque el perfil de la carrera no es el perfil de lo que un joven quiere hacer. Quiere tener un circuito rápido de aprendizaje, insertarse en el mercado, en el emprendimiento, trabajar más bien por ciclos de tipo formativo. Entonces yo creo que ese es un desafío muy importante que las universidades tienen. Creo que es el más importante, y tener buenos campus, pero tener buena conectividad, tener buenos espacios de hibridación, utilizar las tecnologías de frontera que el management, que las ciencias de la ingeniería nos dan, es el reto más grande. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, ya hay empresas que las hacen, ¿no? Hay muchas empresas en la educación, ¿cierto? Coursera es una de ellas, por darle un ejemplo sencillo. Grandes empresas que hacen educación continuada a escala mundial, empresas que empezaron vendiéndole servicios a las universidades y que después vieron que se podían pasar a ofertar servicios como todas estas plataformas que enseñan idiomas. Exactamente. Que son un gran desafío para las escuelas de idiomas de nuestras universidades. En el área de mi facultad, lo decía en mi conferencia del lunes, la inteligencia artificial y los datos versus la contabilidad, ¿no? Un contador de hoy ya no lo necesita nadie para hacer cuentas, porque los robots y los protocolos informáticos llevan las cuentas y los presupuestos. Es más auditoría, control y gestión. Entonces, yo creo que ese es el desafío
de fondo que tenemos en el mundo universitario, no solo en Colombia, yo diría que a nivel mundial. Así es. Seguimos dialogando con Edgar Varela, ex rector de la Universidad del Valle en Colombia, que tiene una profunda y larga experiencia en varios campos que tienen que ver todos con servir a la sociedad, desde la historia, la filosofía, la administración. Él ha ido marcando hitos en su vida académica. Y yo creo que ciertamente ya para empezar el último tramo de este diálogo, mira cómo pasa el tiempo tan rápido. Sí, sí. Y yo quisiera enfocarme en este reto nuevo que tienes tú, el de dirigir este instituto tan interesante de prospectiva, innovación y gestión del conocimiento. Cuéntanos un poquito el meollo, lo central del instituto, aunque su nombre dice mucho. Fíjate que, solo añado algo para tu comentario, hace algunos meses estaba invitado a dar una conferencia en Salamanca sobre temas que tienen que ver con derecho administrativo. Y yo les decía, cada vez más el mundo jurídico público debería ver y fijarse en prácticas que le pueden alimentar mucho, que son muy propias del sector privado. Y hablaba de la prospectiva. Les gustó mucho a tal punto que el siguiente congreso metieron la prospectiva en el debate del derecho público. O sea, ver qué es lo que puede venir, que no solo fijarse en lo que ha pasado, en la experiencia actual, sino en lo que podría venir en el tema de la prospectiva. Entonces, me llama mucho la atención el título el nombre del instituto. Además, son muy fuertes esos términos: prospectiva, innovación. Y gestión del conocimiento. Y gestión del conocimiento. Cuéntanos un poquito de ese proyecto y el objetivo central. Bueno, mira, este proyecto es originado en un profesor que se llama Javier Medina Vázquez, que muy joven, era de formación base psicólogo, se fue a estudiar a Roma y le interesaba la prospectiva y los estudios de futuro, y pudo estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma con una líder en el tema que fue una gran profesora, Eleonora Mazzini. Yo la alcancé a conocer. Yo no sabía nada de prospectiva, debo decirlo. Yo soy filósofo, sí sé que hay temas de futuro y claro, el tiempo. Que puede venir, el futuro. Exacto. Y hay en Kant, en Hegel, el ojo también. En la filosofía el tema del tiempo es muy importante. Pero cuando Javier volvió del doctorado, él nos reunió a varios colegas, nos dio una conferencia, eso fue en 2007, y nos dijo, hombre, hoy lo que es marcante es la prospectiva, que en inglés es foresight, ¿no? Estudios de futuro, y está trabajándose en Europa en esta y en estas dimensiones. En los gobiernos existe la planificación, ¿no? Los planes de desarrollo. Lo tradicional. Sí, exacto, plan de 4 años. Mira, el plan de nuevo, ese link con lo privado, ¿no? La planificación la hacen mucho en el sector privado, porque ahí no se arriesgan en poner un peso, $1 en un proyecto si no va a funcionar bien. Los planes y la planificación nacieron en las grandes empresas norteamericanas del principio del siglo XX. Y en ese congreso que te cuento, yo les decía, fíjense, si el sector privado cuida así su dinero, que es muy legítimo, en lo público deberíamos cuidar más todavía porque es plata de todos. Sí. ¿Y por qué no echar mano de esas herramientas que han funcionado allá? ¿Y cuál es el problema actual, para resumírselo? Que aparte de lo que fue prospectiva importante, estudiar hacia adelante, mirar lejos, tratar de anticipar, tener el principio de precaución, hoy tenemos un desafío más grande en la prospectiva, que es el enorme cambio tecnológico, claro, y tan que es exponencial, ¿no? ¿Cierto? Tan vertiginoso, incluyendo lo que pasa con la inteligencia artificial y los desafíos del impacto civilizatorio humano sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, que son ya reales. Y no dejes fuera la delincuencia organizada transnacional. Exacto, y los temas de las migraciones, las dificultades de gobernanza. Migraciones. Entonces, el Instituto de Prospectiva lo creamos para trabajar, sobre todo, durante todos estos años, del 2008 a esta fecha, hemos acompañado mucho, lo que tú decías, gobiernos territoriales a hacer planes, no a 4 años, al gobernador o al alcalde le piden 4. Viendo más nosotros le dijimos, piense a 20 años, claro, piense a 30 años, imagínese su departamento dentro de 30 años. Y hicimos ejercicios, hemos hecho muchos, con la triple alianza del poder político territorial, las empresas y las comunidades y la academia. Ese ejercicio en Colombia ha funcionado muy bien. Colombia es un país de regiones, entonces está Antioquia con su eje Medellín, el eje cafetero, donde están 3 ciudades medias importantes, Armenia,
Pereira Manizales, Manizales. el Valle del Cauca, donde está Cali, Buenaventura y un sistema de ciudades en el sur. Santander es Bucaramanga y su área metropolitana, que es una de las zonas de más desarrollo, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá mismo. O sea, tú puedes hacer un mapa y hay 10 o 12 lugares en donde en todos ellos se han hecho planes prospectivos, ¿no? Y algunas de las ciudades más exitosas, como Medellín, después de la época negra de la mafia en los 80, se reinventaron acompañadas de la prospectiva y de los estudios de futuro. Es el caso que te decía que lo estamos conociendo Sí. mucho de ese trípode. Sí. Empresa privada, sector Exacto, público, Barranquilla universidad. igual. Muy potente. Claro, hay un tema interesante, César, que en Colombia se desarrolló, que fueron, los gremios crearon entidades para hacer prospectiva y gestión de largo plazo, que los llamaron PRO. El primero fue PRO Bogotá, luego se creó PRO Barranquilla, PRO Antioquia. Fue como el antecedente. Sí, en el Valle del Cauca después, como de los últimos, creamos PRO Pacífico, no solo Cali, sino la región. Y estos son sindicatos, por así decirlo, unions, de gremios, de empresas que se sientan, financian un grupo de trabajo para que piensen los temas de futuro y empiezan a construir agendas territoriales o agendas sectoriales de largo plazo aliados con las universidades, porque ellos saben que el conocimiento experto está en las universidades, no está en un gremio, ni está en los gobiernos tienen mucha velocidad, mucho afago, mucho atafago. Mucha urgencia. Mucha urgencia, entonces El día a pensar en el día a día si tengan las capacidades, no lo pueden hacer. Entonces, el Instituto de Prospectiva ha hecho mucho eso, ha hecho planes sectoriales, le ha hecho estudios a ministerios, le doy un ejemplo, le hicimos el plan prospectivo al SENA, que es la gran institución de formación para el trabajo que tiene Colombia, que es una entidad enorme, copiada del modelo brasilero del SENAI. Hemos hecho estudios sectoriales de áreas de la industria, sector metalúrgico, metalmecánico, textilero, industrias culturales, que es una etapa... Y gestan también proyectos para presentar a la cooperación. Sí, claro. Y en Colombia, una cosa positiva que ha ocurrido es que el sistema de regalías de ciencia y tecnología permite que el 10% de los recursos de impuestos sobre minerales, Colombia es fuerte en petróleo, carbón y otros minerales, se financie proyectos de ciencia y tecnología. Entonces, en estos 20 y tantos años de este siglo, eso ayudaba a que eso no sea solo retórica, sino que haya proyectos que tengan recursos públicos y haya cofinanciación empresarial y de las propias universidades. ¿En qué estamos ahora? En trabajar ya más frente a la incertidumbre del cambio tecnológico. Por eso estoy aquí, porque Fernando López me invitó a hablar de inteligencia artificial y de gobierno y gestión pública. Y obviamente el tema de inteligencia artificial, el tema de cómo está usándose la inteligencia artificial, quién produce la inteligencia artificial. Lo que te artificial. lleva al mundo de los datos, también, claro, que es otro gran y las empresas de estudio. Las empresas son las que más están mirando en el largo plazo y le doy un ejemplo sencillo. Transición energética. Claro. Energía no fósil, más allá del carbono. Fuentes renovables. Las multinacionales petroleras y químico-petroleras son las que están liderando esa investigación. Claro. Transición hacia el mercado de autos eléctricos y de vehículos eléctricos son las mismas empresas que no se quieren ir de su negocio, que es energía, ¿no? Hoy es petróleo y es carbón, pero saben que el petróleo se va a acabar, que ya no tiene el mismo sentido y están haciendo transición. Gran punto, porque transición, yo diría, también se están reinventando. Sí, claro. Es decir, todos se están reinventando a día de hoy. Y para casi ya ir cerrando, Edgar, muy importante el proyecto que cobija o que justifica el instituto. Y yo quiero rescatar algo adicional. Hablamos de prospectiva que jalona o impulsa o tiene una retroalimentación inmediata con la innovación, porque tienes que innovar para prepararte para el futuro, necesariamente. Y lo de la gestión del conocimiento, ¿cómo lo están manejando? Esos dos puntos, ¿no? Innovación y la gestión. Bueno, sobre todo, gestión de conocimiento tiene mucho que ver con ciencia, tecnología e innovación como unidades y áreas en las grandes empresas y en las grandes organizaciones. Lo que caracteriza nuestro tiempo es que una empresa de gran calado, una multinacional, una multilatina,
un hospital universitario de alto nivel. Y no o un olvide centro. las empresas multinacionales andinas. Las de las que multinacionales hablábamos nuestras. Antes. Esas empresas, lo hemos detectado desde final del siglo XIX, pero mucho más ahora, tienen ya unidades de desarrollo y de ciencia y tecnología, donde tienen doctores, donde tienen investigadores, con lo cual la universidad tiene un desafío, César. Ya a ellos hacen investigación científica, Así es. ¿cierto? Le voy a dar un ejemplo. En Colombia existe el Instituto Colombiano del Petróleo, que es una entidad del Estado articulada con las empresas petroleras para desarrollar investigación de petróleo, para hacer transición energética, y eso es un recurso público financiado también con privado, que no necesariamente cuenta con las universidades y las universidades no se meten a ese asunto. Entonces, la universidad no se puede quedar atrás de la gestión del conocimiento, tiene que ser capaz de gestionarlo, tiene que hacer aprendizaje de todos los modelos de gestión del conocimiento. La formación es muy importante, la innovación pública y privada debe ser documentada y ese es un trabajo que lo hacen muy bien las universidades desde unidades especializadas como las que nosotros hacemos. Entonces, la prospectiva sí se combina con innovación, porque la innovación son respuestas frente a incertidumbre y frente a desafíos de mercados, y se combina muchísimo con los temas del knowledge management, de unidades de negocios que trabajan en gestión del conocimiento. Una de las cosas que yo quiero hacer en los años que me quedan, me nombraron por 3 años, llevo unos meses, me puedo reelegir, o me pueden reelegir. Tienes que apuntarle a 6 años. Sí, yo espero estarme unos 6 años para obtener el tiempo suficiente para fusionar mucho más el trabajo del instituto con las empresas y con la triple hélice que llaman los académicos en áreas concretas. Y le voy a dar 2 ejemplos. Energías renovables, soberanía energética y sostenibilidad energética. Ese es un desafío fundamental. Y el otro gran campo que hemos decidido en el instituto es bioeconomía y bionegocios sostenibles. Todo el tema bio, de usar recursos animales, vegetales, para innovación, racionalmente, para innovación, en un marco de sostenibilidad y de respeto ambiental, trabajar la green economy, la economía verde con las empresas, hacer investigación sobre estos asuntos. Es una gran preocupación de muchas empresas, las Naciones Unidas lo tienen en los ODS. Entonces, energía y los temas de bioeconomía van a ser los 2 focos en los que el instituto que yo lidero trabajará, ya lo está haciendo, con empresas y con redes de investigación a nivel mundial. Bueno, tienes unos retos enormes, pero ganas no te faltan para seguir avanzando. Tengo mucho entusiasmo de hacerlo. Y siempre voy a destacar en este contexto, bueno, con la experiencia que tienes lo puedes hacer. Ya hay logros alcanzados previamente, yo creo que hay muestras de ese trabajo, de ese cariño por lo que haces y de ese cariño que los académicos naturalmente debemos tener por la sociedad en donde nos desenvolvemos. Sí, claro. Tenemos que incidir, generar cambio, ¿no? Sí, y ya uno como profesor veterano quiere dejar un legado. Me preocupo mucho por mis discípulos, por mis profesores jóvenes, por formarlos, porque nadie hace solo nada, ¿no? Uno tiene que tener grupos de trabajo. Hoy en día, si no hay equipos, no se puede avanzar. Lo vas a lograr porque has ido formando también varias generaciones de estudiantes. Y qué bueno oír esos 2 enfoques de esta última etapa muy potentes sobre temas que interesan no a Colombia, interesan al mundo, a la región. Sí, son de interés general porque tienen que ver con la vida en general, con la naturaleza, con la calidad de vida también, con el cuidado en general que esto exige. Y veo que además se suma a 3 o 4 ámbitos potentísimos que ya trabajan en el instituto, que tienen que ver, por ejemplo, con políticas globales de defensa y seguridad nacional e internacional, fronteras, movilidad humana, migración. Esto es espectacular, además atado a organismos multilaterales que trabajan los temas. Y lo otro, política industrial y desarrollo productivo. Siempre manejando esa alianza que tú la ves muy claramente y que a mí me gusta mucho, esto de trabajar pues, con el sector público, con la empresa también. Quiero, Edgar, pues al tiempo que te agradezco por este tiempo, este espacio, mira cómo ha volado la hora que teníamos reservada para esto, pedirte un mensaje para nuestra comunidad universitaria, nuestra casa de estudios. Estamos cumpliendo ahora 34 años y nos encontramos en medio de un proceso
fuerte, duro, exigente de innovación y de reinvención. Por ejemplo, en este año, ahora mismo está corriendo la nueva oferta académica que tiene un paquete de programas bajo el título o el proyecto de Andina Online. Esto ya lo veníamos haciendo antes, pero ahora ya tenemos esto estructurado con todos los elementos fundamentales, las metodologías, el modelo, etcétera, etcétera. Bueno, y nos ha tomado algún tiempo en mi gestión rectoral, básicamente. Estoy cumpliendo 8 años ahora en mayo, perdón. Entonces, bueno, estamos al calor de eso, de reinventarnos, de hacer algo más por la sociedad, por la gente, por los jóvenes. Así que bien caería un mensaje tuyo con tu experiencia y en esa perspectiva de seguir colaborando entre nuestras casas de estudios. Sí, a mí lo primero que se me ocurre después de estar estos días aquí en Quito con la universidad es cómo trabajar más para que Univalle, las redes académicas que nosotros tenemos, trabajemos de la mano lo andino. Estamos la comunidad andina y ustedes son una universidad andina y ese tema de la integración entre nosotros y la integración latinoamericana, a mi juicio, es un asunto central y yo creo que podemos trabajar y colaborar. Yo les hago sugerencias con la libertad que me das de poder sugerir algo. Yo creo que las áreas de gobierno y prospectiva son muy importantes. Nosotros creamos un doctorado en gobierno, ya habíamos tenido una maestría en políticas públicas que la fundamos en los años 90, igual en cooperación con Columbia University y NYU. Yo estuve en Nueva York hace muchos años haciendo convenios y acuerdos para traer los modelos de gestión de public policy de los Estados Unidos a Colombia. Fuimos pioneros y ya hay más de 20 maestrías de políticas públicas en nuestro país, el primer doctorado en gobierno y políticas públicas. Y yo percibo que esos programas avanzados son un laboratorio muy importante, maestrías y doctorados, para pensar en las tesis doctorales, en las tesis de maestría, generar conocimiento sobre los problemas nuestros. Para lo actual. Exacto, y prospectiva también. Ahora tenemos una meta académica y vamos a crear, el año entrante es nuestra meta, que ya esté aprobado, el doctorado en estudios de futuro y prospectiva. En alianza con CEPAL y con el apoyo de los organismos multilaterales con los que venimos trabajando, uno de ellos muy estrechamente vinculado a ustedes, que es la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, que preside un colombiano, Sergio Díaz Granados, con el CLAD, con el Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo. Aquí mismo, rector, vamos a hacer nuestro congreso anual, 14, 15 y 16 de septiembre de este año, y migración, integración, todos estos temas van a estar presentes. Sí, esperamos hacer un gran congreso en 6 meses, trabajar muchísimo en la preparación de los paneles, hacer trabajo colaborativo para el desarrollo de estos asuntos, y me parece que la Andina tiene una fortaleza en ser una universidad de posgrados. En Colombia no hay universidades solo de posgrados, todas las universidades tenemos grado profesional o pregrado más sistema de posgrados, y el ser una universidad andina yo creo que nos da una oportunidad para que trabajemos más en cooperación, y sé que en América Latina, en Colombia, en muchas partes nuestras, incluso fuera del continente, ¿no? Europeos, norteamericanos, que les interesan mucho los asuntos nuestros y que son redes muy importantes de colaboración. Yo me formé en Canadá, en el Canadá francófono, y durante unos años, no lo dije en la entrevista, fui el presidente de la red de rectores francófonos de América Latina. 5 años estuve con la UEF de Francia y de Canadá trabajando colaborativamente. Tengo muy buenas relaciones con ese universo francófono. Ellos son muy preocupados por trabajar en la cooperación con América Latina, y yo sé que Quito y Ecuador es un país que los europeos y otros académicos de muchas partes, empresarios, lo miran, y estoy seguro que podemos hacer un trabajo colaborativo muy importante. Y gracias por la entrevista, querido rector. Excelente. Edgar, un gusto tenerte con nosotros en esta nueva edición de Un Café con el Rector, con este invitado de lujo, Edgar Varela Barrios, ex rector de la Universidad del Valle, un promotor del conocimiento, de la innovación, de la prospectiva y de la gestión, para mejorarla, para servir de manera óptima a la sociedad. Así que gracias, Edgar, por compartir con nosotros, y hasta la próxima.
con un nuevo encuentro de Un Café con el Rector. Gracias. Es la Virgen del Panecillo que corona ese montículo tan importante y significativo de nuestro Quito colonial y Quito Patrimonio de la Humanidad. Así ese regalo me encanta. Para que lo puedas Caminé conservar el domingo en casa para tomarle foto y video a la Virgen. Así que, bueno, muchas gracias. De nuevo, y gracias por tu presencia acá. Bueno, muchas gracias.